Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas en mi canal para mirar ese video. Hoy en día vamos a hablar del tema siguiente, es cuidarse emocionalmente. Así que um, cuidar de uno mismo emocionalmente es fundamental para tener éxito en sus negocios, incluso en el matrimonio. Y una de las cosas que puedes hacer para cuidarte emocionalmente es desarrollar tus pasiones, por ejemplo, el baile, la cocina, el deporte. Tú mismo conoces, um, tú mismo o tú misma conoces tus pasiones. La música, por ejemplo, el dibujo o otras cosas. Una persona que tiene emociones desequilibradas es alguien que no tiene una relación sana con ella misma, por lo tanto, tampoco con los demás. Y eso viene del hecho de que el Espíritu Santo no dirige las emociones de esa persona. Para remediar a esto, uno simplemente debe aceptar morir a sí mismo para un hombre, y si tú eres una mujer, morir a ti misma. Es decir, como la Biblia dice, matar al viejo hombre y ponerse entre las manos de Jesucristo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él significa Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pídale ayuda a Dios, perdona, pídale ayuda a Dios para pensar, hablar, actuar como Él. La Biblia nos dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante darse cuenta de que como persona en nuestra individualidad, la relación que tenemos con nosotros mismos es muy importante y es un reflejo directo de la relación que tenemos con Dios. He leído el versículo de Lucas capítulo 10, versículo 27, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa parte del versículo hace una comparación, es decir, que debes amarte a ti mismo para amar correctamente a tu prójimo. Y para amarte correctamente, debes en primer lugar amar a Dios de todo tu corazón. Así es el orden: amar a Dios, amar a ti mismo y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tenemos una relación exitosa con nosotros mismos, podemos tener una buena relación con los demás. Cuando analizas las cosas, te darás cuenta de que las personas que maltratan a otros verbalmente, emocionalmente o físicamente son personas que se maltratan a sí mismas, que no se aman y que tienen un diálogo interno para ellas mismas muy negativo y poco saludable. Dicen cosas como eres inútil, eres estúpido, solo haces estupideces, qué loco eres. De hecho, son los pensamientos inspirados del diablo
y porque el diablo envía esos pensamientos. Y estas personas no ponen barreras a estos pensamientos que son enviados por el enemigo de nuestras almas. Por el contrario, aceptan estos pensamientos sin proteger su mente, como si fueran la verdad, y terminan meditando negativamente regularmente. Luego, terminan haciendo afirmaciones negativas sobre ellas mismas en voz alta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras tienen un poder creativo. Como resultado, estas personas se encuentran en situaciones que nunca desearon, con emociones que nunca desearon tampoco. Y como no tienen nada bueno que decir ellas mismas, tampoco tienen nada bueno que decir sobre los demás. Mi recomendación para ti es de orar por para estas personas, pero aléjate de ellas para protegerte. Y si eres una de estas personas, mi oración para ti es que el Señor pueda sanarte, restaurarte y transformarte para que puedas pensar, hablar y actuar como Jesús. Y hago esa oración en el nombre de Jesús. Amén. Cuidarse emocionalmente significa cuidar de su alma, porque es el alma que es el acento de las emociones. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto significa que Dios y Jesús tienen sentimientos, emociones, pero las usan para el bien y las ponen bajo control. Somos los imitadores de Dios y también debemos tener nuestros sentimientos y emociones bajo control. No hay que reprimir nuestras emociones y nuestros sentimientos porque eso es lo que nos hace humanos, sino simplemente aprender a controlarlos. En la sociedad actual, el mensaje que se transmite es haz lo que quieras dependiendo de cómo te sientas. En resumen, actúa de acuerdo con tus emociones. Y este es un concepto muy peligroso que desafortunadamente produce todos los desastres a los cuales asistimos hoy en día. Se debe entender que nosotros somos responsables de nuestras propias emociones y nuestros sentimientos delante de Dios. Tendremos que dar cuentas por eso y no puedes esperar que tu cónyuge cargue el peso del cuidado de tu ser interior y que sea él que te enseñe a amarte y sentirte bien contigo misma. Para las mujeres o contigo mismo para los hombres. Es injusto y no es su papel, no es el papel de tu cónyuge de hacer sentirte bien contigo. Es el papel de Dios y es tu responsabilidad de ir delante de Dios para que te ayuda a amarte a ti mismo, para que sea una persona equilibrada y que tienes emociones sanas. Desafortunadamente, algunas mujeres casadas no entendieron esto y pusieron una pesada carga sobre el hombre que las casó. Dios nos da la gracia de tener esta enseñanza para que no hagamos los mismos errores que estas mujeres. Gracias Jesús por eso.
Debemos entrar en el matrimonio con una mentalidad de dar y no recibir, pero asegúrate de que la pareja con la que contemplas de casarte tiene una mentalidad de dar también y no recibir, porque si no es el caso, es la puerta abierta al abuso. En su libro La oración de una esposa es efectiva, Stormy Omartian explica que es vital saber, ella explica que es vital haber aprendido a depender de Dios y tener una relación sólida con Él antes de casarse, porque hay momentos difíciles en el matrimonio y ningún ser humano puede ayudarnos, ni siquiera el cónyuge. Incluso si tiene el deseo de ayudarte, no puede porque es un ser humano y tiene un poder limitado y tiene condiciones humanas como nosotros. Y es el Espíritu Santo quien puede sostener nuestras emociones en estos momentos. Así que la clave es una vez más profundizar su relación con Dios para que Él sea nuestro mejor aliado. Aquí estamos al final de la enseñanza de hoy. Felicitaciones por perseverar y por haber llegado hasta el fin de este video. Bendiciones para ti y oro que Dios te da la victoria en tus emociones para su gloria y para tus bendiciones. Que la paz de Dios sea contigo.